Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor. Nuestra liturgia nos trae del libro de Jonás, capítulo 1, del 1 al 2 y luego del 1 y el 11. Queridos amigos, la palabra del Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un fuerte viento sobre el mar y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros aterrados invocaron cada uno a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le preguntó: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Tal vez ese Dios se acuerde de nosotros para que no perezcamos. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Dios que le llama a Jonás para que salga ahí a predicar la conversión a Nínive. Pero Nínive era justamente de los asirios y que había destruido justamente Samaria. Y cuase enemigo acérrimo, Shepi bajata a predicar sobre la conversión. No de Yara. En vez de ir al noreste, al suroeste. Imagínense, queridos amigos. Pero Dios tiene sus designios. En cuanto que Él se quiere escapar en una embarcación, el viento dice huracanado, que esto, que aquello. La historia nos dice que le tiran al mar un pez grande que lo come, luego lo escupe de nuevo a la orilla. En fin, todos son elementos muy lindos de la ciencia ficción, ya es pero que nos hace entender de un mensaje importante, que Dios tiene un designio para nosotros. Este día de ella leína primera parte mintejina. Quiere decir, queridos amigos, que cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo, lo único que estamos provocando, ¿qué es? Tormentas. Lo único que nosotros estamos haciendo es traer pobreza, desigualdades. Upea la de yaras y se añade. Ña pena mintema, ña endumintena ya pona peña de yaras y añade. Ñande coge y agüella Don Bosco, Dios nos puso en este mundo para justamente hacer el bien a los demás. Upeana con ñande moñan de yara como mundo a peari. Anilaña cañi peñan de yara y haya po peñan de ya posea lleva. Ya poco la vaya génore, no. Sino que sobre todo buscar cumplir la voluntad del Señor. Y en la medida en que nosotros nos desviamos del camino del Señor, ya nos damos cuenta de lo que nos va a suceder. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, escuchar lo que el Señor nos pide. Y sobre todo ponernos las pilas, ya pues ya lleva upecheite beñan de yara o yeruejai señande. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.